Muy buenas, bienvenidos de nuevo al podcast de EatFit. Este es nuestro tercer podcast de la temporada, después del primero que grabamos y del que subimos que teníamos de la temporada anterior. Espero que os hayan gustado muchísimo. Ya sabéis que nos podéis dejar en comentarios todo lo que son pues, vuestras necesidades, vuestras críticas para poder nosotros mejorar y para también traeros temas que os molen y que os resulten interesantes, porque vamos a tener en cuenta todos aquellos temas que nos propongáis para realmente hacer esto para lo más importante que sois ustedes, nuestros televidentes y nuestros oyentes. Así que voy a dar un poquito de paso a Dani. Ya sabéis que al final EatFit trata de intentar quitar gilipolleces alimentarias de en medio y que penséis la alimentación desde vuestra cabeza, porque es desde el lugar donde realmente tenemos que construir la forma en la que queremos alimentarnos, para quiénes somos y para cómo somos. Bueno, Dani, ¿qué tal estás? Bien, yo lo primero que quería darte la enhorabuena, macho, ¿Por? por los vídeos que estás Eh, haciendo nuevos. Me parecen brutales. pues muchísimas gracias. Al Es verdad, final, o sea, tienes esa sensación de cuándo vas a sacar el siguiente vídeo. pues muchas gracias. Al final esto, la idea es que podamos crecer como equipo y que No, nos pero ayude explicar de una a manera seguir. sencilla la alimentación y tiene ese puntito cómico. Eso gusta en las redes sociales. O sea que Qué bueno. felicitaciones. Pues me alegro mucho. Ya mismo te va a tocar a ti hacerlo, así Sí, bueno. que la verdad que no sería tan divertido si no participarais todos ustedes. Y eso al final es lo que también hace que sea divertido crear luego los guiones, porque al final decir cosas interesantes, pues creo que mucha gente podría decirlo, ¿no? Incluso habrá gente que lo pueda decir mejor que nosotros. Pero creo que llegar al público es lo más importante. Sí, que hay muchas formas de decirlo. Sí. Y mientras que os ayude a aprender y aparte os divierta, estamos cumpliendo el objetivo. Ya solo falta que empecéis a comprar los programas que tenemos. Sería buena idea. Sería buena idea para no vendernos a Matutano. Ojo, si Matuta no paga bien, Bueno, depende, ¿no? depende de para que sea. Bueno, hoy os traemos un tema bastante interesante, ¿vale? Que Me gusta. principalmente lo ha preparado Dani y por eso quiero darle a él la iniciativa de que lo presente y que nos hable pues un poquito. Así que Dani, Vale. coméntanos un Bueno, poco. es un tema que me gusta, es la alimentación en la mujer Ajá, en el rendimiento deportivo de alta intensidad. ¿Vale? Por ejemplo, un deporte como el CrossFit, como es el CrossFit. Entonces, lo primero a decir es que de nada sirve tener, digamos, estructurar una alimentación dedicada a un tipo de deporte, ¿vale? Si no tenemos una base, un conocimiento sí, de nutrición. O sea, al final, tanto hombres como mujeres vamos a tener una alimentación saludable, deberíamos tenerla, y a partir de ahí sí que hay ciertos tips, sí que hay ciertas cositas en las que la mujer pues, puede variar, ¿vale? pero yo tengo una pregunta, Sí. ¿vale? Y quizás a lo mejor se la están haciendo ahora que nos están oyendo y es, ¿realmente hay tantas diferencias? No, a ver, tenemos que tener en cuenta que la mujer menstrua Sí, y hay mucha fluctuación hormonal ahí. sí, Entonces, tiene diferencias. tiene diferencias, pero no son tan altas, ¿cierto? Exacto. Eso es. Por eso decimos que al final lo principal va a ser una base de nutrición, que básicamente es tanto para el hombre como para la mujer. Exacto. Lo que pasa es que luego sí es verdad que pueden salir pues, ciertos problemas patológicos, como puede ser un SOP, como puede ser amenorreas, que ahí el hombre pues obviamente no tiene porque no Claro, menstruamos. claro. Entonces ahí, pues sí es verdad que hay que tratarla de forma diferente, Vale. ¿vale? Y bueno, ya que vamos a estar en este Sí, tema tan interesante, bueno, lo podemos primero, empezar con ello, ¿no? sí, lo primero que siempre hacemos es las preguntas, ¿vale? Ajá. En las redes sociales y Ya sabéis que tanto en las redes de eatfit.psiconutrición como en la de Dani Gil raya baja dietista nos podéis escribir por DM, ¿vale? O incluso en comentarios en las propias publicaciones o incluso en el propio WhatsApp en el +34639782882 en los que nos podéis enviar vuestras preguntas y nosotros os vamos a responder encantados a ellas, ¿vale? Así que no tengáis problemas
Y si nos las enviáis además y queréis salir en el podcast, pues vamos a decir vuestro nombre y os vamos a resolver. Siempre la pregunta preguntamos, si queréis salir. Cuando nos preguntan, siempre preguntamos, oye, ¿quieres salir en el Exacto, podcast? si ustedes queréis salir, vais a ser partícipes porque al final la idea es que esto sea para todos y que nos ayude a todos. Vale, Sí, pues empezamos por las preguntas porque al final las Ajá. preguntas que nos han hecho es básicamente lo que íbamos a hablar en el podcast. Así Vale. que vale, muy bien. la primera es de parte de Rose, de Ajá. Rosita, amenorrea causada por el deporte. Un abrazo, Rosita. Vale. Bueno, al final, ¿qué causas hacen que tengas una amenorrea? A ver, lo que se observa es que hay dos tendencias principales y dos tendencias que no son eliminatorias una de la otra. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos tener una amenorrea producida por un déficit en todo lo que son los nutrientes principales, que ya viniéramos con ese déficit anteriormente y con el deporte se haya incrementado, o puede darse venido a partir de un punto psicológico. ¿Qué es un punto psicológico? Dicho así suena muy amplio y realmente lo puede ser, pero al final cuenta desde el punto de vista en el que la persona llega con una serie de exigencias, de motivaciones, ya sean reales o irreales, o ya sean propias o adquiridas a partir de diferentes relaciones familiares, diferentes presiones familiares y demás, en las que la persona se ve obligada a dentro del deporte tener un rendimiento deportivo sí o sí, y bajo esa presión, bajo esa cantidad de estimulación, que también puede venir dado por un tema económico, de presión, de patrocinadores y demás, la persona se ve obligada a tener que competir y tener que dar el máximo, aunque no pueda estar en el máximo en ese momento, incluso adelantando los procesos competitivos que se suelen dar. Esto se puede ver mucho en adolescentes o también se puede ver mucho en deportistas que ya han pasado una etapa de gran éxito y para poder querer repetir ese éxito terminan llevando su cuerpo a unos puntos en los que a lo mejor ya no les es tan interesante estar. ¿Por qué? Porque ya vienen en otro proceso evolutivo dentro de su carrera profesional. Entonces, tenemos esas dos variantes. La variante nutricional no es que sea menos importante, es muy importante, porque al final, tanto la psicológica como la nutricional, en base, van a afectar a la nutrición de la persona y a la salud de la persona, pero al venir desde diferentes procesos, de diferentes propósitos, la forma de tratarlo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en el que tiene ese carácter psicológico va a haber que tratar todas esas partes psicológicas para poder ayudar a la persona a ver esa parte nutricional, aparte de esa educación a nivel de nutrición. Y en la parte nutricional lo que va a haber que hacer es una corrección completa de la alimentación de la persona para poder llevarla a esos puntos óptimos saludables dentro del deporte, que debemos de entender que cuando una persona necesita tener una exigencia y un rendimiento deportivo, va a estar jugando a unos límites donde la población normal no debemos de estar jugando, que es una de las de los grandes errores que hemos tenido los profesionales a lo largo de todo este tiempo, sobre todo estos últimos 20 años, donde se ha habido un desarrollo de la nutrición deportiva bastante potente y donde se han empezado a confundir muchos temas de la nutrición deportiva y del alto rendimiento con los conceptos de nutrición saludable y nutrición para mantener una vida activa y una vida que nos permita pues ser unos individuos pues completamente sanos y activos y parcialmente felices. Yo creo que eso es importante porque hay que recalcarlo. El deporte de élite no es igual a salud. No. En muchísimos casos. Y creo que esto hace bien a todos saberlos. Sí. Hace bien a los deportistas, hace bien a los deportistas de élite, hace bien a la población general el hecho de entender que el deporte de élite es un deporte más relacionado con el show business y con lo que sería pues todo lo que es el tema de dar espectáculos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, hay muchos otros conflictos de intereses en juego que no tienen nada que ver con la población general. Y es importante porque así
quitamos presión a nuestros deportistas de élite, ayudándoles a entender que es un juego y que no es la vida de todos, sino que es un espectáculo. Ayudamos a los deportistas amateur o semiprofesionales que intentan llegar a esa élite para que lo entiendan como un juego, y aparte nos ayudamos a nosotros mismos a entender que cuando nosotros tenemos una vida ocupada, estresada, donde tenemos que trabajar 10 u 8 horas cada día, donde tenemos niños, donde tenemos otras aplicaciones de nuestra vida, como puede ser estudios universitarios, volver a estudiar para poder reciclarme y poder ser otra cosa. Cuando nuestro punto principal no es el deporte, hay que entender que no es para todo el mundo. Y que además de eso, quien quiere llegar, que para llegar y llegar a tener patrocinadores tienes que pasar por esas etapas de tener que ofrecerlo todo y más. Y no todo el mundo está Y dispuesto. no todo el mundo está preparado, además de dispuesto. Hay que entender que es como la persona que monta un negocio. Tiene que entender que va a tener que pasarlo mal, sufrir mucho, darlo todo para tener una oportunidad de que a lo mejor lo consiga, pero donde a lo mejor no lo consigue nunca. Y todo se ha quedado en una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio y lucha. Porque al final eso es lo que está en la base de cualquier persona que quiera llegar a hacer algo diferente, pero que no tiene nada que ver con la salud, el bienestar y todo lo que es esa parte vital que nos lleva a tener una vida completa y plena. Ojo, no quiere decir que un deportista de élite no pueda ser saludable o no pueda tener una vida plena y feliz. Significa que el proceso de sacrificio es demasiado alto y está mal entendido porque ha habido muchos conflictos de intereses detrás de malentender eso a nivel poblacional. Te ha quedado perfecto. Volviendo a la pregunta de amenorrea, sí. Para resumir un poco y que no os perdáis, yo creo que las causas principales, y que no solo es una, sino que al final pueden ser varias, como bien has dicho, una de las principales va a ser el estrés. Otro, la exigencia física en el rendimiento, es decir, es que hay atletas que entrenan 2 veces en el día. Entonces, Sí. 2 o 3, o sea, incluso esa estructura de entrenamientos y sobre todo de descanso hacen que a medio y largo plazo pueda existir perfectamente este tipo de patologías, como es una amenorrea. A nivel dietético, una alimentación mal pautada, sobre todo con las grasas. Las grasas son súper importantes para, a nivel hormonal, estar bien, ¿vale? Entonces, bueno, al final se pueden juntar varios factores. Sí, absolutamente. E incluso tenerlos todos, desde el estrés, a nivel dietético, exceso de entrenamiento, déficit energético progresivo. Absolutamente. A ver, al final hay que pensar que una causa, y era por lo que explicaba todo lo anterior, una causa no implica que no esté la otra. Y que al final normalmente los problemas no se producen porque algo vaya mal en nuestro cuerpo. Normalmente es un conjunto de variables que empiezan a fallar. De hecho, normalmente la enfermedad llega cuando la persona empieza a tener menos recursos para afrontar aquellas circunstancias que van mal en el cuerpo que los recursos que tienes para resolver dicha situación. Entonces, desde ese punto, el hecho de entender que si yo entreno varias veces al día y entreno un día y otro y otro y otro, por ejemplo, entender que yo no puedo hacer todos los entrenamientos al mismo nivel de intensidad, sino que el hecho de que si yo hago 2 o 3 entrenamientos en el día, el primero a lo mejor es el más fuerte, el segundo lo que hago a lo mejor es una sesión de activación, una sesión donde a lo mejor hago más movilidad, donde me preocupo más de que el cuerpo empiece a entrar en un estado más relajado, pero que me ayude a trabajar otras habilidades menos trabajadas. Y que por último, a lo mejor, mi último entrenamiento del día es un entrenamiento respiratorio, que a lo mejor puede decir la gente, esto es mindfulness, esto es yoga, esto es... No. Es decir, un entrenamiento respiratorio es un entrenamiento que ayuda a reposicionarse todos los músculos internos, ¿vale?, del propio cuerpo, y sobre todo todos los músculos diafragmáticos, el músculo diafragmático y todo lo que son los músculos abdominales y los perianos, que son los que están justo en la zona de ayudar a la homeostasis. Exacto, de la
de lo que es la cadera. El hecho de trabajar mejor eso es un trabajo que es muy proprioceptivo, que al final es muy pasivo, pero que es fundamental para poder solucionarlo. Eso es un trabajo de 3 entrenamientos que es muy diferente a si yo en el primer entrenamiento me hago, por ponerte así un ejemplo, me hago thruster y muscle up. En el segundo entrenamiento me hago 10 kilómetros de carrera a máxima velocidad y después me hago 150 wall wall. Y después por la noche llego y lo que hago es press banca y yo qué sé, tiradas de remo porque así gano también fuerza de tal. Eso es autodestructivo. ¿Pero por qué? Porque el propio proceso recuperador no deja que todos los procesos vuelvan a su estado y que se eliminen todos los metabolitos que se están creando. Eso a la larga va a crear un problema. El problema dietético. Si yo para entrar en una competición digo que quiero llegar en 65 kilos porque si estoy por debajo de mi peso pero a nivel muscular estoy alto y tengo baja la grasa, voy a rendir mejor y me empeño en eso, voy a empezar a hacer cosas que a lo mejor a nivel de rendimiento me están lastrando. Si tú le sumas que estás entrenando de esa manera y aparte de eso le estás sumando esas partes dietéticas, lo que estás haciendo es que estás creando una descompensación, como decía antes Dani, con respecto a la homeostasis. Y ahí ya empieza a crearse un problema aún mayor. ¿Por qué? Porque ya son dos piezas del puzzle que no están encajando bien y que nosotros las estamos dejando que den, ¿no? Es como las tuercas de un motor. Como dejarte ir, ¿no? A ver qué pasa. Como las tuercas de un motor cuyos dientes no van del todo bien, pero todavía ruedan. Entonces tú sigues rodando. Hasta que llega un momento que son tantos los factores de esas tuercas que terminan rompiendo el motor y ahí termina llegando el problema. Y no podemos solucionar lo que a lo mejor ha empezado 6 meses atrás. Ese proceso conlleva un proceso potente de reestructuración que se va a ver más incrementado por todos esos temas a nivel psicológico que nos van a afectar de joder, ahora que he estado mejor, joder, ahora que voy de puta madre, ahora que sé las técnicas, ahora que esto, que tal, que pascual, que ahora que conseguí un patrocinador que me da dinero de uff. Si observáis, no es solo una cosa, sino que va a ser un conjunto completo donde el protagonista único eres tú, donde el que mejor lo va a saber eres tú y donde el resto de profesionales lo único que van a hacer es guiarte para poder solventar, en el mejor de los casos, la situación para volver a un estado natural, normal. Y en otros casos donde habrá que producir una adaptación porque ya el problema está creado y no hay vuelta atrás. Ojo que, y eso pasa mucho, que no se valora la importancia que tiene que se tenga una menorrea. Que muchas veces las chicas las dejáis pasar y es súper importante que se empiece a corregir y que se encuentre ese factor determinante que lo ha producido. Sí, súper importante porque al final, al medio y largo plazo, que tengas una menorrea puede derivar en una osteoporosis, por ejemplo, temprano. Absolutamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Porque esto nos lleva al siguiente punto. Esto nos llega al siguiente punto. Y ya pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Yo creo, bueno, decidnos en comentarios a ver si os resulta interesante la respuesta que os hemos dado. Hay algunas cosas que al final son opiniones personales, sobre todo de esa primera parte, pero decidnos en comentarios a ver qué os parece, porque al final lo más importante es que se abran abanicos de debate, que es donde mejor aprende el ser humano. Exacto. Otra pregunta es alimentación, según las fases del ciclo menstrual. Y luego también la actividad física en cada fase, ¿cuál sería la recomendada? Eso nos lo pregunta Zelma. Vale. Entonces, debemos saber que después de la menstruación tenemos una fase folicular, ¿vale? Es que no quiero entrar mucho en tecnicismos, ¿vale? Pero al final... Explícalo de forma sencilla y rápida. Sí, al final, en esa fase folicular, antes de lo que es la ovulación, hay una subida de estrógenos, ¿vale? La hormona femenina. Y al final lo que provoca es que tengamos una mayor sensibilidad a la insulina. Por tanto, a nivel dietético y el rendimiento deportivo sobre todo, como primer combustible van a utilizar mucho mejor lo que son los carbohidratos, antes que las grasas. Entonces, en esa fase, por ejemplo, aumentaríamos un poquito más los carbohidratos y bajaremos las grasas. Sería una buena opción a nivel rendimiento. Luego tenemos una fase lútea, que es después de la ovulación, en la que hay una fluctuación de hormonas, en las que, por ejemplo, la progesterona sube y ahí los estrógenos empiezan a bajar.
ahí la sensibilidad a la insulina está mucho peor, ¿vale? Entonces, no mucho peor, pero sí desciende. Y el glucógeno muscular se utiliza de manera menos eficiente. Por tanto, ahí los carbohidratos deberían de bajarse un poquito y aumentar más las grasas. Aparte que en esa etapa hay mucha retención de líquidos y estaría bien a nivel dietético pues no aumentar la sal externa a los alimentos extrínsecos, aumentar una dieta antiinflamatoria con grasas saludables poliinsaturadas como por ejemplo el aguacate, el salmón, las semillas, el aceite de oliva virgen extra, todos esos tipos de alimentos nos van a ayudar mucho en esta fase. ¿Bien? Sí. Vale. A nivel de entrenamiento, donde mejor nos vamos a encontrar y mejor estado de ánimo vamos a tener va a ser en la fase folicular. ¿Por qué? Es sencillo, al final vamos a tener un pico de estrógenos, sobre todo en la ovulación, y ahí es donde las marcas, por ejemplo, de fuerza, se van a aumentar. Vamos a tener un mayor rendimiento, ¿vale? Entrenamiento de fuerza. Cuidado en la fase de ovulación, ¿vale? Porque hay una menor lasitud de los ligamentos musculares, es decir, menos flexibilidad y aumenta el riesgo de lesión. Así que cuidado con esa zona, que es verdad que esos picos de estrógeno nos va a permitir tener mucha más energía, mejorar nuestro entrenamiento de fuerza, pero ojito que también nos podemos lesionar mucho más fácilmente que en otras fases. Vale. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Es que, claro, yo entrenaría sí o sí entrenamiento de fuerza. Ajá. Porque hay personas que dicen que hacer una fase de descarga ahí, una semana de descarga en esa fase de ovulación estaría bien. Pero yo, por ejemplo, esa fase de descarga de entrenamiento, donde bajar un poco el nivel de fuerza y a lo mejor aumentar un poquito ese entrenamiento cardiovascular, yo la utilizaría una semana antes, por ejemplo, antes de la menstruación y durante la menstruación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final es sencillo, menos sensibilidad a la insulina, menos utilización de glucógeno hepático y muscular, ¿vale? Al final el glucógeno sabemos que es una reserva de hidrato de carbono, por tanto, si tenemos menos sensibilidad a los hidratos de carbono ahí, vamos a utilizar mucho mejor las grasas, ¿vale? Vale. Entonces, ahí haría una fase de descarga en esa última semana donde priorizaría un poco más el nivel, el entrenamiento cardiovascular. Vale. ¿Y acompañado de qué alimentación? ¿En la última fase, en la fase folicular? Sí, en la fase que estabas describiendo. Vale, al final lo que hemos dicho antes, grasas saludables, sobre todo. Al final vamos a ser mucho más eficientes en esa fase con alimentos ricos en grasas, pero ojo, ricos en grasas poliinsaturadas, ¿vale? Que además van a tener ese componente antiinflamatorio que nos va a ayudar luego en la menstruación, ¿vale? A tener ese pico de antiinflamatorio. Vale. ¿Cuál sería el resumen? Sobre la fase folicular, ¿qué tendríamos que fase tener folicular, en cuenta? Carbohidratos. Vale. Bajar un poco las grasas. Vale. Menos sensibilidad a la insulina. La insulina es una hormona que al final nos ayuda en la metabolización y el metabolismo de los hidratos de carbono. Estupendo. De la energía. Estupendo. ¿Y en la fase lútea? En la fase lútea aumentan las grasas y bajan los carbohidratos. Estupendo. Es decir, sería una inversión. Eso, digamos que es el resumen, que hay que tener muchos más factores en cuenta, pero es el resumen a nivel rendimiento deportivo lo que podríamos hacer. De todas formas, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través de Instagram, ¿vale? De itfit.psiconutrición, de Dani Gil _dietista, o en el teléfono +34 639 78 2882 y podéis entrar dentro de nuestros programas, ya sea online o de forma presencial aquí en CrossFit Coraje, en Móstoles, o semipresencial si vivís en otras partes de Madrid o, por ejemplo, en Marbella, y lo que queréis es que os miramos y luego que os llevemos de forma online todo lo demás, ¿vale? Lo tenemos adaptado para que lo podáis hacer de cualquier manera. Así que todo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, chicos, yo creo que con estas dos preguntas llegamos al final de nuestro podcast. Creo que ha quedado bastante interesante. Quería decir algo sobre los cursos, el box digital. Bueno, ya sabéis que podéis entrar al box digital, ¿vale? Nuestra plataforma en Discord, donde podéis encontrar mucho contenido gratuito, ¿vale? Donde podéis encontrar los podcasts y otros tipos de contenidos como la revista mensual. También clases que podéis hacer deportivas, pues entrenamientos online, ¿vale? Y además de eso, pues deciros que el 26 de noviembre vamos a dar una charla un poco especial porque creemos que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es prepararos para lo que pueda venir y queremos explicaros un poquito todo lo que puede llegar a pasar o el contexto teórico en el que nos podemos mover de aquí a 7 años
en todo lo que es esta nueva fase que va a llegar y a nivel económico y que posiblemente, con toda seguridad, ya está afectando a la alimentación, ¿vale? Entonces, que sepáis que muy pronto también vais a tener noticias de eso y que bueno, que el 26 de noviembre seguro se va a hacer esa charla. Si alguien está interesado, ya nos puede empezar a escribir y decirnos, pues qué necesitáis para que también podamos incluirlo, ¿vale? Desde aquí, pues no sé si Dani tiene algo más que decir. Nada, cualquier cosita en las redes sociales, ya sabéis, preguntarnos cualquier cosita. Seguramente hagamos una encuesta para ver qué es lo que más interesa en los próximos podcasts. Y nada, deciros ya adiós, que paséis buena semana y hasta el cuarto, ya es el cuarto podcast, ¿no? Este sería el tercero. Este será el tercero. Sí. Así que un abrazo enorme y nos vemos en el próximo.